Bueno, pues eh, siguiendo con el programa del día de hoy, espero que haya sido provechoso para ustedes el poder escuchar las experiencias de otras personas que han participado en este tipo de concursos. Como pueden ver, nos permite llegar pues a lugares inimaginables. Para este próximo 2022, el concurso internacional de suelo será en la ciudad de Glasgow, Escocia. Entonces, ustedes ya como participantes ya adquirieron prácticamente su boleto con la oportunidad de representar a México en este concurso. Entonces, pues échenle muchas ganas y, y verán que pueden llegar a lugares que no se habían imaginado. Bueno, en este momento contamos ya con la presencia del doctor Carlos, bueno, el cual es un gran honor para nosotros contar con su presencia. El doctor Carlos Alberto Ortiz Olorio es pionero de la ciencia del suelo en México. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el ramo y funge como profesor investigador titular del Departamento de Edafología en el Colegio de Posgraduados Montesillo. Él es especialista en las áreas de ciencia del suelo, agrometeorología, etnoedafología y geoinformática. Es autor de diversos libros, capítulos y artículos especializados en ciencia del suelo. Se destaca su participación con el libro de Edafología, que es un referente para todos aquellos que han decidido involucrarse en tan noble disciplina en Iberoamérica. Es además coleccionista de monolitos y es destacable que en 1982 el doctor Carlos Ortiz Olorio fue al ISRIC en Holanda financiado por la UNESCO para aprender a elaborar monolitos. Desde entonces ha coleccionado suelos de prácticamente todo el país y muchos de sus estudiantes aprendieron la técnica de preservación de suelos. Tanta ha sido su influencia en el desarrollo de la edafología mexicana que justamente el día de mañana se inaugura el primer museo de suelos en México, fruto de su larga trayectoria de docencia y academia. Les pido por favor que recibamos al doctor Carlos Ortiz en la conferencia Evaluación Agrológica del Uso Potencial del Suelo. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias. Bien, pues buenos días a todos ustedes. Y el título que me pidieron que desarrollara es el de Evaluación Agrológica del Uso Potencial del Suelo. Esto me hizo acordar mi juventud realmente, ¿verdad? Porque va a suceder algunos detalles, ¿no? Yo quiero aprovechar este tiempo para ya que al tratarse de un curso, considero que es conveniente, en primer lugar, aclarar el significado de una serie de conceptos, algunos de ellos ya obsoletos, dar información sobre metodologías poco descritas y también comentar sobre las tendencias actuales. Entonces vamos a tratar de cubrir aspectos. Los temas que quiero yo cubrir en algunos términos, de alguna forma general, sería algo del origen de la ciencia del suelo, de los levantamientos de suelos y de las clasificaciones interpretativas. Como es mi estilo, pues voy a estar mezclando diferentes aspectos de cada uno de ellos. Puede ser que dé la apariencia de que voy a estar saltando de una a otra y me regreso, en fin. En realidad, pues espero que les guste y vamos a comenzar hablándoles un poquito de historia. Si queremos entender el desarrollo de la ciencia del suelo, nosotros en primer lugar debemos de recordar o debemos decirles que el suelo fue estudiado dentro de la química agrícola, después dentro de la geología y finalmente adquirió su individualidad como ciencia particular.
Voy a saltarme la primera y voy a irme directamente a la geología agrícola, donde para mí ha sido muy agradable rescatar nuevamente el conocimiento de este gran individuo, que es Alberto Fallow, quien él estudia los suelos como hobby, ¿sí? E incluso tiene la oportunidad de acuñar varios términos que seguimos utilizando a la fecha, como el de pedología, el de solum y el de calidad del suelo. Él no fue reconocido nunca como un científico y por lo tanto tampoco tuvo estudiantes que lo siguieran. Sin embargo, él publicó uno de los primeros libros de texto de la ciencia del suelo, que le denominó pedología. Para empezar a entender, por ejemplo, uno de los términos que venía en el título, el de agrología o evaluación agrológica, pues uno tiene que recurrir también a la historia, y dentro de la historia uno se da cuenta que dentro del campo de la geología a los suelos se estudiaban de dos maneras. Uno era como ciencia básica, es la pedología, y otro era como ciencia aplicada, que es la agrología. O sea, la agrología es el estudio de los suelos dentro de la geología, pero como ciencia aplicada. Esto lo podemos constatar aquí en nuestro medio a través de la obra del profesor Andrés Basurto Larrainzar, publicada en el año de 1926 en México, y que este libro tiene una marcada influencia de la escuela francesa o de la escuela europea, para decirlo de manera más general. Estos libros aparecían los autores, como está aquí en esta fotografía, y aquí estamos enmarcando el término de agrología, ¿sí? Para empezar a ubicarnos en ese sentido. Entonces, bueno, pues al encontrar esta referencia, pues tuvimos que leer todo el libro para ver cómo se estudiaban a los suelos dentro de la geología desde el punto de vista práctico. Y resulta que la caracterización de los suelos era de muchas formas, ¿no? O sea, la caracterización de los suelos se hacía desde el punto de vista mineralógica, desde el punto de vista físico, químico y también biológico. La caracterización mineralógica de los suelos era siempre tratando de buscar cuál era el mineral dominante, y eso comenzó a darle nombre a los suelos. Por ejemplo, todavía tenemos y usamos el término de suelos yesíferos, suelos calcáreos o ricos en calcio, suelos de cuarzosos, etc. Todos ellos prácticamente se debían al mineral dominante en un determinado lugar. Los estudios de mineralogía se hacían tanto a nivel macro como a nivel microscópico. Desde el punto de vista físico, se estudiaban a los componentes clásicos de arena, limo y arcilla, pero además existían otros dos, que era la calcárea y el humus. La calcárea era carbonato de calcio. Ya en esta época, el carbonato de calcio se definía o se determinaba a través del uso de ácido clorhídrico diluido. Y el humus, pues ya sabía que era parte de la materia orgánica, que tenía un tamaño coloidal y que además tenía cargas eléctricas negativas. Se hacía el análisis de la textura, de las densidades, tanto real como aparente, se hablaba de adhesión y cohesión y de propiedades extrínsecas. O sea, no solamente se estudiaba al suelo hacia adentro, sino también sus relaciones con el ambiente. Desde el punto de vista químico, se consideraba el suelo como un gran laboratorio, ¿sí? Existía todo tipo de reacciones y también ya en esa época se conocían cuáles eran los elementos que estaban disponibles para las plantas y cuáles elementos estaban fijados. ¿Verdad? Todo eso también ya era importante. Y desde el punto de vista biológico, no se hablaba de bacterias, se hablaba de fermentos o microbios, se conocía que había aeróbicos y anaeróbicos, fijadores de nitrógeno, denitrificadores de todo tipo. Inclusive se conocía ya la asociación simbiótica entre fermentos y leguminosas. O sea, muchas de las cosas que hacemos en la actualidad, ¿verdad?, ya se hacían dentro de la agrología, ¿sí?
Entonces uno, ¿qué pasa o qué va a dar origen a la ciencia del suelo? Y este autor, el que tenemos aquí en la fotografía, es Herbert Spencer, que es un filósofo de la ciencia, y él claramente marca que el enfoque que tenía el desarrollo de la ciencia era un enfoque utilitario. O sea, solamente aquello que servía era científicamente válido desarrollar. Esa era la posición que se tenía. Cuando llegan los rusos, entonces ahora también va a venir un cambio de paradigma, que eso es lo que va a hacer surgir a la ciencia del suelo. Hay un cambio de paradigma en la investigación y entonces dicen los rusos, no, lo importante realmente es que nosotros tenemos que buscar las leyes que rigen a los fenómenos. ¿Qué es lo que está pasando dentro del suelo, no? ¿Qué cambios hay? ¿Qué ocurre? Y esto nos lleva a indicarles a todos ustedes jóvenes que si realmente se quieren dedicar a estudiar a la ciencia del suelo o ser científicos de suelos, perdón, es importante que ustedes se pongan a buscar también qué es lo que está pasando, ¿sí?, dentro del suelo. Esos enfoques como los que utilizamos nosotros mucho, que era el enfoque de caja negra, de estímulo y respuesta, de no saber lo que pasaba, eso no es parte de la ciencia del suelo, ¿sí? La ciencia del suelo nos exige conocer esas leyes que rigen a los fenómenos para poder manipularlos. El líder de este grupo, del grupo de los rusos, es Dokuchayev, ¿verdad? Estoy viendo así también de muchos de ellos, de los rusos, que mueren muy jóvenes realmente. Y una de las primeras contribuciones que hace la escuela rusa es el origen de los suelos desarrollados in situ, desarrollados en el mismo lugar. Por eso se propuso el concepto de suelo, perfil y horizonte. Y dentro de los horizontes había de tres tipos. Horizontes eluviales, que eran horizontes donde las partículas se movían o los elementos se movían, ¿verdad? Y había otra parte, un horizonte B, que era un horizonte iluvial, que se trata de un horizonte de acumulación, o sea, hay movimiento y acumulación, y luego tenemos la roca madre. Así era como ellos explicaban el origen de los suelos. O sea, tiene que haber traslocaciones, tiene que haber movimientos y tiene que haber acumulaciones para que un suelo se forme in situ, ¿verdad? El mismo Dokuchayev va a tener dos discípulos que van a ser muy sobresalientes, Sivертsev y Glinka, ¿no? Sivертsev vive 40 años, Glinka vive 60. Sivертsev, antes de fallecer en el año de 1900, escribió el primer libro de texto sobre génesis de suelos, que lo llamó Poshvovedenia. Estos son dibujos de que hacía Sivертsev en sus estudios de campo. Y también algo que me llamó mucho la atención últimamente es de recordar que siempre este autor, Sivертsev, estuvo interesado en el conocimiento de los productores sobre los suelos. O sea, eso es muy significativo para nosotros. El otro discípulo también muy brillante de Dokuchayev es Glinka. Glinka va a tener la siguiente actuación. Aquí podemos primero poner como antecedente que en un principio se tuvo la idea de que la geología y el material parental eran los principales factores de formación de suelos. Sin embargo, la escuela rusa va a desentrañar los efectos del clima e introduce la teoría de la zonalidad con respecto a la distribución de los suelos. O sea, el clima era otro factor importante, ¿verdad? Y ya esta teoría, ¿verdad?, la define Glinka como la ley fundamental de la pedología, ¿sí? Esta ley fue originalmente formulada también por Dokuchayev y Sivертsev, y esta teoría, la teoría de la zonalidad, funcionaba razonablemente bien dentro del Imperio Ruso, ¿sí? Muchas de las características que tiene esa gran meseta rusa donde estudió Dokuchayev
se van a repetir en Estados Unidos. Por eso hay una muy buena correlación entre ambas naciones para transmitirse ese tipo de conocimiento. Sin embargo, Glinka es conocido en nuestro medio por una de sus obras que se llama Los grandes grupos del suelo del mundo, ¿verdad? Y su evolución, creo que, y su desarrollo, perdón. Esta obra, que es una copia también que logramos conseguir aquí en México, ¿verdad? Publicada por la Sociedad Agronómica Mexicana. Esta nos dice que la obra de Glinka fue escrita en 1914 y fue escrita en alemán. Esta fue una gran contribución de Glinka porque permitió a través de este idioma darse a conocer a toda Europa. Va a tener una gran influencia en la evolución de la ciencia del suelo en los Estados Unidos. En Estados Unidos, Marbuth, en 1927, la va a traducir del alemán al inglés. Y finalmente, el profesor Donaciano Ojeda Ortega, en el año de 1951, que es esta obra, la traduce al español, llegando de esta forma las ideas rusas a nuestro país. Bien. Lo que hacen los europeos que no tenemos nosotros, ¿verdad? Esa costumbre, es de que les gusta mucho reunirse y discutir en foros internacionales sobre una determinada disciplina. Entonces se comenzaron a juntar para realizar lo que se llamaban las conferencias internacionales de agrogeología. Y estas conferencias internacionales fueron 4. En la cuarta conferencia, que se desarrolla en Roma, ¿verdad? Se le cambió el nombre de agrogeología por pedología, ¿sí? Conferencia Internacional de Pedología. También es importante decirles que en esta cuarta conferencia se va a crear la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, y su objetivo fue el realizar congresos en diferentes países, sobre todo ya fuera de Europa, ya que ellos ya conocían casi todo, y que el primer congreso internacional debería de hacerse en Estados Unidos en el año de 1927. Aquí, entonces, tenemos nosotros ya la ruta de la ciencia del suelo hasta su llegada a América. Decimos, de Rusia pasa a Europa Occidental, de Europa Occidental a América, y en América se va a desarrollar, y así tuvo el título, el primer Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo y del Encalado, para desarrollarse en Washington, Distrito de Columbia. Este autor, otra vez Marbuth, el que hizo la traducción, fue el líder del programa de levantamientos de suelos en los Estados Unidos de 1910 a 1934. Él se encarga de este congreso, el primer congreso de la ciencia del suelo y del encalado, en 1927, y dentro de este congreso hay otro autor, Charles F. Shaw, quien aboga por darle el nombre de pedología por edafología. ¿Sí? Aquí surge el nombre de edafología. Y entonces nos damos cuenta que esta propuesta no prosperó, y esto generó que en Estados Unidos se creara una división entre la edafología y la pedología. La edafología va a ser el estudio de los suelos de acuerdo a las plantas que produce, a los cultivos que produce, y la pedología va a ser otra vez la génesis, la morfología y la clasificación de suelos. Aquí tenemos unas fotografías de ese primer congreso, ¿no? En esta parte está otra vez Marbuth y está Glinka. Aquí tenemos otra vez a Marbuth, a Glinka y a Roy Simonson, ¿verdad? También los otros dos no sé quiénes sean. Esta es una fotografía de esa gira técnica, ¿no? Fabuloso cuánta gente realmente tenía interés en el conocimiento de los suelos en Estados Unidos. Y también podemos ver esta otra fotografía que en la plática anterior pues me hizo recordarla, ¿no? Prácticamente. ¿Cómo describían los perfiles de suelos los rusos? Bueno, pues en primer lugar describían características externas, que es lo que nosotros en la actualidad llamamos
descripción del sitio, ¿no? Para describir el sitio tomaban en cuenta 4 aspectos. El primero era la posición geográfica, el relieve, la cubierta vegetal y el nombre local del suelo, ¿sí? A ellos sí les interesaba mucho saber cómo le llamaban los habitantes de determinada localidad a los suelos que estaban describiendo. Se recomendaba hacer recorridos transversales en una región y realizar perfiles donde cambiara el relieve, la roca madre, el desarrollo de las plantas o bien el color del suelo. Además, se decía que además de realizar este estudio morfológico, era importante seleccionar muestras típicas, muestras representativas para su posterior análisis en laboratorio. Si vemos ahora cómo se describían los horizontes, en primer lugar decimos que los horizontes se diferenciaban en el campo, ¿verdad? Y que era en base a la estructura y el color. Aquí llama la atención que la estructura es ya los términos que estamos utilizando en este momento, ¿no? Todavía seguimos hablando de estructura granular, laminar, columnar y prismática. En el caso de las otras características que se hablaban de los horizontes, eran la textura, acumulaciones de sales, capas concrecionarias, frecuencia de óxidos de fierro y aluminio, y óxidos de fierro y manganeso, hoyos de animales o crotobinas, y también el contenido relativo de humedad. Y se recomendaba que se anotara todo lo que objetivamente se observara en el perfil. Además, otra recomendación era dibujar el perfil. Y obviamente, pues lo tenían que hacer a mano. Teníamos que ser buenos dibujantes en esa época para poder describir perfiles, ¿no? Una de las colecciones más interesantes también ya de perfiles es esta, que son las acuarelas del profesor Cubiena, ¿verdad? Que él se encargó mucho de la micromorfología y vivió mucho tiempo en España, creo que su origen es alemán, y entonces él hacía este tipo de acuarelas que son prácticamente obras de arte, ¿no? En términos generales. Ya después, en Estados Unidos, ¿verdad? Este autor, Roy Simonson, que por cierto falleció hace 1 o 2 años, con más de un siglo de vida, él se convirtió en el historiador de la ciencia del suelo en Estados Unidos, y él habla de la evolución de la ciencia del suelo en ese país y la divide en 3 etapas. Una que es la de inicial de 1899 a 1929, donde dice que había un enfoque geológico en campo. Ahorita vamos a platicarles un poquito. Después tenemos la etapa intermedia de 1930 a 1959, donde se realiza la introducción, adopción y adaptación de las ideas de la escuela rusa en Estados Unidos, y luego la etapa moderna que empieza a partir de 1960 hasta la fecha, donde uno puede decir que es la época de madurez intelectual de los científicos de Estados Unidos, y también empiezan a hacer muy buenas contribuciones. Sin embargo, pues uno se pregunta también, bueno, y antes de 1899, ¿qué pasaba? Y aquí uno puede decirles que el primer erudito, según la literatura, que estudia los suelos en los Estados Unidos, es Edmund Ruffin, de Virginia, quien descubre los secretos del encalado. El encalado es una práctica netamente americana, por eso el primer congreso se llamó del encalado. Y también otra cuestión interesante es de que Ruffin ya estaba publicando sus trabajos científicos desde 1822. Si ustedes hacen historia de lo que pasaba en México, por ejemplo, nos damos cuenta que en este periodo, alrededor de 1822, se está consumando nuestra independencia, ¿verdad? Y ya en otros lugares estaba habiendo publicaciones científicas. Otro evento también que va a ser muy importante para el estudio de los suelos es, lamentablemente, la guerra que existió entre México y Estados Unidos, de 1846 a 1848, donde pues nosotros nos quejamos y decimos que perdimos
la mitad de nuestro territorio, ¿no? Como está viéndose aquí. Y entonces, bueno, pues una de las cuestiones interesantes es de que este territorio que se habría perdido, pues no tenía habitantes o muy pocos habitantes, y entonces se comienza a generar toda una política de la colonización del oeste. Como dice aquí, un fenómeno sin precedentes que se desarrolla a un ritmo imparable. Se había generado el mito de ir al oeste a hacer fortuna, un mundo nuevo, ¿verdad? Lleno de posibilidades. Es el sueño americano, el American Dream, ¿verdad? Donde existen nuevas tierras vírgenes y libres, ¿no? Y también se hablaba de la fiebre del oro de California. Todo esto, ¿verdad? Diciendo aquí, es el inicio prácticamente también de grandes proyectos de riego con subsidio federal, que cuando se quiere regar las tierras se da cuenta que no hay suelos y se tiene una serie de fracasos muy lamentables. Esto es lo que obliga que precisamente en 1899 el Congreso de los Estados Unidos promulgue una ley donde se obliga como requisito previo a cualquier proyecto de riego con subsidio federal a realizar estudios de suelos. O sea, antes de que metas recursos a presas, primero date cuenta si tienes suelos. Es lo que estaban diciendo en esta parte. Entonces se va a crear el Programa Nacional de Levantamientos de Suelos precisamente en 1899. Y ahí uno se da cuenta también de que es el único país que tiene ya más de un siglo haciendo estudios de suelos. Este programa estuvo coordinado o estuvo bajo el liderazgo de este personaje, que es Milton Whitney, ¿verdad? Y que tuvo también gran influencia de este otro profesor, que es este profesor Franklin Hiram King, ¿verdad? Quien decía que la textura era la propiedad más importante del suelo para los proyectos de riego. Entonces comienzan a elaborar mapas con dos unidades, la provincia fisiográfica y el tipo, una muy grande y otra muy pequeña. Sí, la primera basada en la forma del terreno y su litología, y la segunda en la textura. Alrededor de este año 1902 surge una unidad intermedia que le llamaron serie de suelos. ¿Sí? Aquí todavía no llegaba el conocimiento ruso a este país, estamos hablando de 1902. Es una fotografía también de Milton Whitney, donde están marcados todos los lugares donde había levantamientos, excepto en esa área que estábamos aquí comentando, del norte de México. Entonces, la etapa inicial que empieza en 1899 y terminó en 1929, se comienzan a hacer levantamientos de suelos, aquí como indicamos, con una marcada influencia de la geología en campo y de la química agrícola en el laboratorio. Aquí llama la atención que todos los elementos se reportaban como óxidos, ¿sí? Entonces tenemos esa situación y todavía no llegaba la ciencia del suelo organizado. En esa primera época, los levantamientos se caracterizaron por el procedimiento empleado en la realización de los mapas. Y entonces había dos tipos, ¿verdad? Levantamientos que iban a producir mapas con trabajo de campo y los levantamientos que iban a producir mapas con trabajo de gabinete o compilados. Aquí quiero mostrarles esta fotografía porque es otro personaje también muy importante, que es Woldemar Hilgard, que prácticamente fue un individuo también que en vida fue ignorado y que recientemente se le ha estado tratando de rescatar porque se le considera prácticamente como el Dokuchayev americano. O sea, él tuvo mucha influencia también en el estudio de los suelos, pero lamentablemente, como le sucedió a muchos autores, al mismo Fallow, ¿verdad? No es reconocido en su época, ¿no? Sino hasta después. Entonces, los levantamientos, ¿cómo se hacían?
Bueno, los primeros levantamientos eran, decíamos nosotros, los mapas de campo pues eran trabajos exclusivamente de campo. Lo primero que se tenía que hacer era un levantamiento topográfico con plancheta. Aquí les pongo unas fotografías, ¿verdad?, para que ustedes las conozcan, porque seguramente ya ni deben de conocerlas, ¿verdad? Y ya después que se hacía el estudio con la plancheta, se realizaban observaciones directas de suelos, obviamente no en perfiles. ¿Verdad? Tenemos aquí algunas fotografías, está la plancheta, estamos viendo una barrenación a un lado de un corte de carretera, o aquí también están introduciendo una barrena para tratar de ver cómo era el suelo, y aquí está terminando ya este periodo de 1899 a 1929, porque ya este autor está trabajando con fotografías aéreas. Ya no se trabajaba con mapas topográficos, sino que se trabajaba directamente con fotografías aéreas. Ellas empezaron a utilizar precisamente en el año de 1929-1930. ¿Sí? Bueno, y los mapas compilados pues eran generalizaciones, como decimos aquí, de información ya publicada. Entonces también aquí es interesante decirles a ustedes que los mapas de campo se subdividían en levantamientos detallados y levantamientos de reconocimiento. Los levantamientos detallados eran y siguen siendo aquellos en los cuales los linderos de los suelos se verificaban en todas partes y de forma exacta, ¿sí?, por medio de observaciones hechas a través de todo el curso del lindero. Mientras que los levantamientos de reconocimiento, los linderos eran bosquejados, al ahí se va o al más o menos, ¿no? ¿Sí? A través de observaciones hechas a intervalos. ¿Sí? Aquí quiero mostrarles esta figurita porque sí me interesa que ustedes se den cuenta también de esto. Si tuviéramos un mapa y lo empezamos a agrandar, ¿verdad?, nos damos cuenta, por ejemplo, de que empezamos a observar los linderos. Y los linderos también, si los agrandamos, nos vamos a dar cuenta que tienen esta forma. Un lindero no es una raya, no es un punto que yo doy un saltito y encuentro yo otro suelo, ¿sí? Un lindero es una franja, ¿sí? Es una franja. Y de acuerdo a la escala con la que ustedes trabajan, van a darse cuenta de cuál es la anchura de ese lindero. Si tuviéramos la escala de publicación 1 a 25,000, entonces diríamos nosotros, 1 milímetro sobre el mapa equivale a 25,000 milímetros en el campo. O sea, 1 milímetro, una rayita que me sirve para delimitar el lindero, en el campo le corresponde 25 metros. ¿Sí? Ahí voy a decir, por ejemplo, en el mapa, un mapa 1 a 250,000, diríamos 1 milímetro en el mapa, equivale a 1,000 milímetros en el campo. O sea, equivale a 250 metros, a un cuarto de kilómetro. ¿Sí? Ese es un lindero. Entonces, bueno, es importante también que ustedes lo vayan reconociendo. Otra cuestión, aquí ya para comenzar a hablar es un poco. Decimos que en México, por ejemplo, agrónomos interesados en la química y en la geología fueron los precursores de la ciencia del suelo, todos ellos relacionados con la Escuela Nacional de Agricultura. Algunos nombres es como Alejandro Brambilla, quien estuvo muy interesado en el uso de fertilizantes. León Furtón es un profesor de suelos bajo el enfoque de la química agrícola, y también hay datos que el primer campo agrícola experimental aparece en México en 1910. ¿Sí? Como todos los países, ¿verdad?, también México va a estar influenciado por políticas internacionales para la producción de alimentos que van a repercutir sobre la ciencia del suelo. Y esas políticas internacionales surgen después de las dos guerras mundiales. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, la idea de incrementar la producción de alimentos para ayudar a todos esos países que habían tenido esta conflagración, se dice que la mejor estrategia
es el tener cultivos bajo riego. Y aquí es donde se van a desarrollar presas, etcétera, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial es el uso de insumos. Y para el caso de suelos, pues es el uso de fertilizantes y en la Revolución Verde, con todas sus consecuencias que se han tenido a la Escuela Nacional de Agricultura, que es llevada de San Jacinto, Distrito Federal, a Chapingo, Estado de México, donde se encuentra en la actualidad era el ingeniero Marte R. Gómez, que después va a ser secretario. A este otro personaje, en 1923, al ingeniero Alfonso González Gallardo, a desarrollar la ciencia agrológica. Don Alfonso González Gallardo va a ser el autor del primer libro escrito en México sobre suelos que se llama Introducción al Estudio de los Suelos, escrito en el año de 1941. Eso es muy interesante también que usted lo recuerde. Entonces, ahora en 1926, después de la Revolución Mexicana, el presidente es don Elías Calles. Él va a fundar la Comisión Nacional de Irrigación, dependiente de la 4 de enero, parecida a la ley de 1899 de los Estados Unidos. Y esta Comisión Nacional de Irrigación estaba facultada para efectuar, proyectar, construir, colonizar y operar los de esta Comisión Nacional de Irrigación se creó el Departamento Agroeconómico con el fin de establecer el mejor uso de los suelos, los proyectos de riego. Para esta finalidad se tuvo las de Estados Unidos, principalmente de California, cuyos apellidos fueron Packard, Coker y Shaw, y van a estar encargados en México el primer colegio agrológico en Meoqui, Chihuahua, en el año de 1927 se tuvo el primer Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo. Esta es la portada de esa obra, tuve la oportunidad que me la regalaran, una copia original o una copia de un año después, 1929. Aquí uno se puede hacer esta pregunta. ¿Realmente fue un colegio? ¿O Hubo una serie de puntos resolutivos donde se hablaba de investigación, donde se hablaba de eso, ¿verdad? Pero aquí ya se empezaba a mencionar que deberían de estudiarse en términos de series y post, que por ejemplo se adoptaran los métodos analíticos de los Estados Unidos y también, por ejemplo, este número 5 que a mí me llamó. En 1928 se propuso la creación de agricultura, cosa que definitivamente nunca se llevó a cabo. Sí, hasta los años 50, 57, exacto. Y también otra recomendación era que se asistiera al segundo Congreso Internacional de Suelos que se iba a desarrollar ahora en Rusia. Otro aspecto también como cuestión cultural que vale la pena es de que en ese colegio se va a crear la Sociedad Mexicana de Agrología, ¿sí? Cuya finalidad, como dice aquí, esta sociedad tiene por objeto fomentar y divulgar la sociedad. Fue Walter Packard de los Estados Unidos y como secretario fue Alejandro Brambilla. ¿Sí? Esta sociedad tiene su contrato y se regresa a los Estados Unidos, nos quedamos sin presidente, y Alejandro Brambilla era profesor de a la Escuela Nacional de Agricultura Chapingo,
y en uno de esos viajes, arrasado por el tren, y ahora sí, bueno, pues fallé, pero es interesante verlo en México, tiene como antecedente a esta sociedad, a la sociedad mexicana. Era un discípulo de Berkeley, en California. Ellos tienen la costumbre de que les hacen entrevistas a sus egresados y encontré este paca que aquí nos habla de cuando estuvo aquí en Chihuahua, por ejemplo. Guatinape, dice aquí Guatinape, el oeste de Chihuahua, el Río Salado, el proyecto Río Salado, en fin. Ahí es donde encontramos toda esa historia. Entonces aquí también les sigo comentando. Dice, a los 20 años siguientes al primer colegio agrológico celebrado en Ñoqui, la ciencia del suelo en México estuvo ligada exclusivamente a proyectos de riego, ¿sí? Sin explicar la utilidad de los estudios de suelos con otros fines. Se supone que los egresados de la Escuela Nacional de Agricultura y sobre todo de la especialidad de irrigación, creada en 1923, eran los candidatos más viables para ser agrólogos. Inclusive también este otro dato. En 1937, los 3 primeros años de la especialidad de irrigación constituían la carrera de agrólogo, la cual va a desaparecer alrededor de 1945. Ya desde 1945, solamente la Secretaría de Recursos Hidráulicos, todo relacionado con riego, se hablaba de un departamento de agrología. En fuera ya nadie volvió a utilizar este término. También otra cosa es esto, que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Tenemos aquí un manual de levantamientos agrológicos, dice Charles Kellogg, y que la traducción la hace Miguel Pérez Espinosa. Pues dijimos, vamos a buscar la obra de Charles Kellogg, porque quiero ver que Charles, que se trata de levantamientos agrológicos. Y encontramos esto. Esta es la obra de Charles Kellogg. La obra de Charles Kellogg no dice por ninguna parte agrología, ¿sí? Inclusive también pues, hay que estudiarlo. Vemos los contenidos y nos volvemos a la pregunta. ¿Y lo agrológico? Sin embargo, hay cosas muy interesantes, ¿no? Como esta. Esta me llamó la atención de cómo se debería de preparar un perfil para muestrearlo. ¿Sí? Decía, bueno, pues después de que tú lo describas y ya tengas tus horizontes, entonces haz esto para que vayas muestreando capita por capita. ¿Verdad? Porque decía Charles Kellogg que había como aparecen las herramientas, ¿no? Y esto también me llama mucho la atención. Aquí en México, cuando se hacen levantamientos de suelos, pocas veces la gente utiliza barrenas como esta, ¿sí? Ahorita vamos a platicarles también un poquito de eso. Tenemos la plancheta, tenemos los mapas, los horizontes ahora, ya se habla de horizontes, ¿no? Estamos hablando de 1930. Ya en 1900, o después de 1930, ya estamos hablando de la adaptación de la escuela rusa en Estados Unidos. Entonces ya tenemos horizontes, ya tenemos perfiles, ya tenemos las ideas rusas en todo su esplendor en esta parte. Agrología, geología, ¿cuáles ustedes? Si el otro aspecto es la clasificación interpretativa o la clasificación técnica, donde también al buscarla en el Internet, todo está en Internet. Ustedes se van a dar cuenta, si encuentran, este es de 1961, y es la clasificación por capacidades de Klinger y Montgomery. Todas las clasificaciones hablaban de supuestos, que es lo que estamos aquí marcando, ¿sí? Todas tenían supuestos. Y así resumiendo, les puedo decir que la mayoría de los supuestos decían
para esta clasificación decían que no había problemas de capital, ¿sí? No había problemas de tenencia de la tierra y tampoco había problemas de mercado. Cuando eso queremos aplicarlo en México, nos damos cuenta de que tenemos problemas de capital, tenemos problemas de tenencia de la tierra, hasta llegan a tener pleitos a muerte, ¿no? Y también tenemos problemas de mercado muy serios. Entonces, de hecho, los supuestos en los cuales fue desarrollada esta clasificación no se cumplían en nuestro país y entonces se prefirió cambiarle de nombre y por eso se habla de una clasificación por uso potencial, ¿sí? Y yo pensé que ya se había olvidado todo esto, pero me encuentro este otro artículo del año 2006. Aquí vuelve a hablar de la clasificación de capacidad de uso, ¿sí? Dice aquí clasificación de capacidad de uso y aquí abajo le pusieron clasificación del potencial. Nuevamente, ¿no? Otra vez, bueno, entonces en realidad nos damos cuenta de que muchas veces sucede es de que estamos cambiando los nombres, estamos alternando los nombres, los conceptos. Esta clasificación por capacidad de uso tiene 3 niveles: la clase, la subclase y la unidad. La clase de capacidad generalmente, esto es lo más común, se utiliza en números romanos y a veces también se les habla de la clasificación de las 8 clases. En la actualidad ya se pueden utilizar romanos o arábigos, no hay problema. Y estos números lo que nos están indicando es el grado de limitación que tienen los suelos para su uso. Y las limitaciones van en aumento a medida que el número es más grande. La subclase nos indica el tipo de limitación. Originalmente se tenían estos 4, que era erosión, que era exceso de agua, que eran problemas en la zona radicular y también el clima. Y la unidad de capacidad era un número que se ponía al final, ¿verdad? Y con esto se indicaba prácticamente el tipo de manejo que debería de dársele a cada una de estas unidades. Sí, es una fotografía de cómo son las diferentes clases, ¿verdad? También así muy rápidamente. Y aquí también quiero mostrarles esto, ¿sí? Las mejores clases son la clase 1 y la clase 1 sirve para todo, ¿sí? Para todo. Son las mejores clases para todo. Y la última clase tiene tantas limitaciones que prácticamente ya nada más se utiliza para la preservación del ambiente natural, dicen algunos, para recreación o para conservación de la vida silvestre. Aquí quiero hacer un comentario que a lo mejor no les gusta, pero así tiene que ser. Y tengo que decirles, por ejemplo, de que los suelos no tienen vocación, ¿sí? El término de vocación del suelo es un término muy político. O sea, vamos a trabajar con suelos de vocación forestal. Si el suelo es bueno, puede ser bueno para todo, vuelvo a repetirles, para todo, ¿sí? O sea, no hay suelos que nada más sean forestales, ¿sí? La vocación la impone el hombre, no la impone la naturaleza. O sea, es la cantidad de trabajo, de recursos, de dinero que ustedes metan, lo que pueden hacer, ¿verdad? Definitivamente. Entonces es muy importante que ustedes también recuerden eso. Las vocaciones son políticas, ¿sí? De los suelos. No hay vocación política. Eso está bien para un discurso, pero no para la ciencia. Y también otra cosa, cuando nosotros hacemos un mapa interpretativo, ese mapa interpretativo se tiene que basar en un mapa previo hecho a nivel detallado. Ahorita vamos a ver por qué. Y entonces lo que vamos a hacer es generalizar o juntar las unidades que se comporten igual. Ustedes vean los linderos de este lado y los linderos del lado derecho y se van a dar cuenta que coinciden perfectamente. Lo que ha pasado es que se han borrado algunos, se borran los que son iguales. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, vamos a poner un caso. Tenemos nuestro mapa detallado. Este mapa se clasifica de acuerdo a las clases de capacidad de uso. Esas clases de capacidad de uso se generalizan, se eliminan algunos linderos y ya después, pues si quieren, los pintan, ¿no?
para que se vean bonitos, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes sepan, bueno, no voy a llegar y voy a aplicar la clasificación por capacidad de uso. Primero, tengo que hacer un levantamiento. Y entonces, en términos de levantamientos, puedo decirles que en la actualidad vamos a tener nosotros, para su elaboración, hasta 2 procedimientos. Este sería lo muy técnico, ¿no? O lo muy científico. Sí, se habla de levantamientos con metodologías convencionales y levantamientos con metodologías digitales. Aquí en México tenemos uno más, que es el levantamiento etnopedológico, que también vamos a platicarles un poquito rápidamente. Este sería el convencional. El convencional trata de separar suelos que sean muy parecidos en la secuencia de horizontes, pero y en su naturaleza. Aquí estamos viendo el límite de un lindero, una unidad de suelos, que al pasar de este lado nos damos cuenta que ya tienen otros tipos de horizontes, ¿sí? Tenemos aquí los mapas digitales, que ahora son mapas de puntos con muchos análisis, ¿verdad? Que se tienen que generar algunos temas estadísticos y con eso se pueden crear nuevos mapas, ¿no? También. Estos no crean ustedes que son muy facilitos o que con 1 o 2 puntos ya vamos a tener un dato, ¿verdad? Aquí se requiere muchísima más información. Vamos a platicarlo después. Y el otro, el etnopedológico, es donde interviene la gente, donde intervienen los productores. Eso también es interesante. Entonces, bueno, pues lo primero que también es conveniente decirles es cómo se define un levantamiento de suelos. Y decimos un levantamiento de suelos es una metodología que nos va a servir para describir las características de los suelos, nos va a servir para clasificarlos con los sistemas reconocidos a nivel científico, que nos va a permitir delimitarlos o dibujar sus linderos, sí, sobre mapas, y nos va a permitir predecir su comportamiento bajo diferentes niveles de uso y manejo. Entonces, aquí uno puede decir, uno va a tratar de establecer el cómo son y dónde están. Eso es el mapa, ¿sí? Y esa es la leyenda también. Y aparte vamos a tener que predecir el comportamiento. Para predecir ese comportamiento es necesario contar con información, con experiencias de técnicos y productores, o bien con resultados de experimentos formales, ¿sí? Si analizamos rápidamente el panorama internacional, aquí yo les puedo decir que México a nivel internacional es considerado como un país que carece de mapas de suelos a escala grande. Escala grande se entiende que es mayor a 1 a 25,000. Es decir, no cuenta con levantamientos detallados o también conocidos en la actualidad como levantamientos de primer o segundo orden. Es conveniente también aquí indicar que solo con este tipo de levantamientos es posible dar recomendaciones de uso y manejo de los suelos a nivel parcelario, ¿sí? Si queremos utilizar la información que nos da INEGI, 1 a 250,000, ya que estamos hablando de 1 a 25,000, esa información no nos va a servir para dar recomendaciones precisas, ¿sí? Lamentablemente. Sí, lamentablemente, y aquí tengo que decirles también eso, de que si quieren utilizar la información de INEGI para dar recomendaciones o para hacer proyectos y quieren dar recomendaciones de su jardín o de mi jardín, como yo les digo a mis alumnos, pues definitivamente no es posible, ¿sí? Es muy general la información y los proyectos finos, los proyectos que requieren de grandes inversiones, requieren datos muy particulares. Entonces no nos sirve, lamentablemente. Y aquí les vuelvo a recordar que un levantamiento detallado era y sigue siendo aquel en el cual se verificaban todos sus linderos en todas partes. Bueno, esta es una representación, es un artículo también de Zinck, de la ITC de Holanda, de 1993, donde nos muestra que en México no hay estudios de escala grande. ¿Sí? Esa sería la cuestión. Esto fue con la información
que le proporcionó el biólogo Takaki, que en su época fue director de grafología en INEGI. Bueno, toda esta información, ¿verdad?, tiene bases metodológicas debidamente conocidas. Aquí les estoy presentando a ustedes el Manual de Levantamiento de Suelos de los Estados Unidos, ¿verdad?, publicado en el año de 2017, ¿sí? O sea, no es información tampoco muy vieja ni nada de eso, sino que es de 2017, ¿sí? En esta información, aquí quiero mostrarles, en el capítulo 4 se habla de conceptos para el mapeo de suelos, y también en el capítulo 5 se habla del mapeo digital. O sea, aquí es donde uno tiene que meterse a estudiar para darse cuenta de cómo son estos dos tipos de levantamientos, el convencional y el digital, ¿verdad? Entonces es importante. Aquí también, ¿para qué sirven cada tipo de levantamiento de acuerdo a los distintos órdenes que ahora se conocen? Aquí está INEGI, es INEGI. Sería un levantamiento de cuarto orden que nos va a servir para el inventario de recursos de un país, así muy general. Si yo quiero hablar de estudios de manejo o dar recomendaciones de manejo, estoy hasta acá, ¿sí? Esa sería la diferencia. Muy general y requiero aquí información muy particular. Esto también es conveniente que ustedes lo conozcan porque dicen que de acuerdo a la pureza de las unidades cartográficas, nosotros vamos a tener también la calidad de un mapa. Y un mapa de calidad es aquel cuyo componente nominal, ¿verdad?, cubre dentro de un área más del 50%. ¿Sí? Voy a saltarme todo lo demás ahorita. También hay otras publicaciones, ¿no? Esta es una publicación australiana donde se habla del muestreo de suelos y aquí nos habla del número de muestras requeridas para producir un mapa, ¿sí? Es importante también que lo tomamos en cuenta, ¿sí? Y bueno, pues aquí en términos muy generales les voy a decir que lo mínimo es que hagamos una observación por cada centímetro cuadrado de mapa. Si yo tengo un mapa de 70 centímetros por 50 centímetros, requiero hacer por lo menos 3.500 observaciones. Bueno, entonces voy a platicarles rápidamente también de las etapas de un levantamiento, ¿sí?, que en general se reconocen como etapa de precampo, campo y poscampo, aunque algunos otros le llaman de gabinete, campo y gabinete. En los estudios detallados, el trabajo de campo es el que más tiempo dura. En los trabajos de reconocimiento, quien consume el mayor tiempo es el trabajo de gabinete, ¿sí? O sea, detallado campo, gabinete, reconocimiento. Y serían, también es otro de los libros clásicos que ustedes pueden consultar, que es el libro de Anthony Young, de 1976, y que nos habla de las operaciones de precampo, de campo y de poscampo. Voy a hacerlo ya rápidamente aquí, y decimos, por ejemplo, en la etapa de precampo, ¿verdad?, se efectuaba una fotointerpretación. En la actualidad se hacen interpretaciones con imágenes, pero es algo así equivalente a una fotointerpretación. Esto lo que nos genera es un mapa de unidades de fotointerpretación. Estas unidades de fotointerpretación se trazan líneas o transectos para los levantamientos detallados y semidetallados y se escogen 3 puntos. O bien escojo nada más un solo sitio al azar y voy a hacer un estudio de reconocimiento. Con toda esta información, yo tengo que planear mis recorridos de campo y me voy al campo ya teniendo una idea de lo que voy a ir a buscar. O sea, no se trata de ir a la aventura, ¿sí? La aventura no nos lleva a ningún resultado. En el trabajo de campo, ¿verdad?, también vamos a ver que lo primero que se requiere es caracterizar las clases de suelos que existan. Necesitamos trabajar con la barrena. Inclusive hasta se pueden elaborar claves para que nosotros reconozcamos las cosas con la barrena. Aquí recuérdese que ya nosotros tenemos, por ejemplo, en un estudio detallado o semidetallado,
un transecto con 3 puntos de observación. Entonces, es hasta aquí, hasta este momento, cuando yo me voy a dar cuenta si las unidades de fotointerpretación son iguales a las unidades de suelos o son diferentes, ¿sí? Y entonces, generalmente lo que hacen muchas personas es de que hacen su delimitación por fotointerpretación o por interpretación de imágenes y pone un punto en medio y ya se hay un perfil y ya dice que está haciendo levantamientos. Eso es completamente falso, ¿verdad? Vamos a ver aquí unos ejemplos. Esta sería una unidad de fotointerpretación donde se encontraron 3 perfiles idénticos o parecidos. Esta es una unidad de fotointerpretación donde hubo 2 perfiles parecidos y uno diferente. O sea, aquí no necesito saber mucho, simplemente debo ser muy buen observador para darme cuenta si son iguales o son diferentes. Aquí tengo 3 sitios con suelos diferentes, ¿verdad? Entonces puedo tener todos iguales, algunos diferentes o todos diferentes, ¿sí? Ya entonces, cuando yo tengo ya todos los suelos que voy a encontrar en un área, este es un ejemplo, y tengo mi barrena, entonces mi barrena, pues generalmente la enterramos entre 60 y 70 centímetros y tenemos que establecer lo que se llaman las características diferenciadoras. ¿Cómo voy a reconocer con la barrena un suelo? Aquí estoy trazando así nada más como para que ustedes se imaginen los 70 centímetros y decir qué encontraría aquí, qué encontraría acá, en esta parte, en esta parte, ¿sí? Hasta puedo anotar mi clave, como digo aquí. Por eso aparece esta de elaboración de claves. Lo mismo abajo, ¿no? Ustedes se van dando cuenta que puedo encontrar cosas diferentes. Entonces puedo generar mis claves y entonces ya irme al campo a hacer mi muestreo, hacer mi cartografía sería, ¿no? Y entonces la cartografía consiste en el muestreo de unidades y en la verificación de linderos. Y entonces aquí prácticamente vamos a darnos cuenta que tenemos muestreos sistemáticos, o sistemático, que sería en cuadrícula. Esto es para levantamientos detallados. Esto se está utilizando mucho en el mapeo digital. También muestreos sistemáticos. También puedo tener muestreos al azar o libres para los estudios semidetallados, que pudieran ser de esta manera, o un muestreo también libre, pero aquí ya también estratificado, ¿verdad? También si tenemos más unidades, y entonces tenemos este tipo de muestreos. Entonces, fíjense ustedes, cuando yo ya tuve mis 3 sitios, mi muestreo sistemático en este caso, y en el caso de los levantamientos detallados, yo ya verifiqué todos mis linderos, entonces tengo la oportunidad de conocer perfectamente el área. Y es hasta este momento cuando yo tengo la oportunidad de escoger mis sitios representativos, ¿sí? O sea, sitio representativo no es el que se me antoje, ¿sí? Sino es el que me representa las características de toda el área o de la mayor parte del área. Ese sitio es el que voy a hacer perfiles, los voy a describir perfectamente, ¿verdad? Y voy a sacar muestras para llevarlas al laboratorio. En el laboratorio, pues voy a hacer mis correcciones, voy a hacer mis escrituras, etcétera. Y también ahora, pues ya sé cómo son y sé dónde están y tengo que predecir el comportamiento de los suelos. Para predecir ese comportamiento de los suelos, les vuelvo a repetir, tengo mi mapa, la generalizo y entonces ya tengo mi mapa interpretativo o mi clasificación interpretativa de suelos, que es como estoy haciendo este tipo de cosas. También estaríamos clasificando a las unidades representativas para esta cuestión. El otro, espero que me alcance rápidamente, el otro procedimiento es el etnopedológico. Para llegar a ese tipo de levantamientos, tuvimos que aprender cuál era el supuesto básico de levantamiento de suelos. Y el supuesto básico de levantamiento de suelos nos dice que en la zona de estudio no existe conocimiento, ¿sí?, de suelos, y que entonces tenemos que generarlo con el método del levantamiento. Sin embargo, si nosotros aceptamos
que los productores tienen conocimiento de sus suelos, entonces podemos cambiar el procedimiento, ¿sí? Y al cambiar el procedimiento, este es el método que yo quiero recomendarles. Podemos tener un mapa base, ¿sí? Un mapa donde se vea la distribución de las parcelas que se están trabajando, etcétera. Y entonces ahora hay que ir a ese lugar a preguntar. Aquí le voy a preguntar a una persona que conozca todo el área. Voy a recorrer con esa persona todo el área y donde me vaya diciendo que van cambiando los suelos, voy marcando mis linderos. Y entonces ya tengo todo esto, ¿sí? De esta manera. Camino parcela por parcela, camino por todas partes y llego a tener mi mapa, ¿sí? Este mapa es un mapa bastante preciso. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, este es un mapa de un ejido, del ejido de la purificación, donde podemos ver las parcelas, donde aquí se le podría meter un sistema de información geográfico, ¿verdad? Y decir aquí quién es el dueño, qué produce, qué tipo de características tiene, cuáles son sus problemas, etcétera, 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 ¿no? Prácticamente. Esta metodología, también, este es otro ejemplo, ¿verdad? Este se hizo en el Valle del Mezquital, ¿verdad? También aquí está la información que nos dieron los productores, este es el mapa que quedó ya definido al final, ¿verdad? Y entonces, bueno, también aquí quiero hacerles este comentario. Estas son todas las entidades federativas en México donde hemos hecho estudios, ¿sí? Y donde prácticamente hemos estudiado por lo menos un ejido o una comunidad, y entonces nos faltan todavía 8. Ojalá y tengamos tiempo de terminarlo, ¿no? También otra cosa, este tipo de levantamientos no es para áreas pequeñitas. Y me gusta presentarles esta tesis, la tesis de Patricio Sánchez Guzmán, que hizo este tipo de estudios con el apoyo de otras brigadas, y se llegaron a estudiar hasta 48,200 hectáreas. O sea, no son estudios pequeñitos. Sí, podemos hacerlo también a nivel grande y rápidamente. ¿Para qué nos sirve lo que conoce el productor? ¿Verdad? Bueno, pues nos sirve las clases de tierras que reconoce el productor, nos sirve o tienen relación con los cultivos adaptables, con estiércoles y fertilizantes, si saben qué cantidad y saben cuándo, con el manejo, ¿verdad? También, o sea, el manejo no solamente es cantidad de trabajo, sino también herramientas. Hay muchos productores que han generado herramientas nuevas para el campo, ¿no? La localización y uso de arbences. O sea, los arbences los vemos como plantas alimenticias, plantas forrajeras, plantas medicinales. Dentro de este tema, plantas medicinales, hay una gran cantidad de trabajo que todavía uno tiene que poder hacer. Y como uno dice, ¿no? Este pastel no se le acaba a una sola persona, ¿no? Podemos invitar a mucha gente a trabajar y definitivamente habría trabajo para todos. Y también, por ejemplo, procesos específicos que los productores a veces nos enseñan de cómo recuperar tierras que aparentemente son productivas. O bien también relacionarnos con otros usos no agrícolas, como por ejemplo la búsqueda de materiales para construcción o establecer los lugares donde se deben de hacer los asentamientos humanos. Nos quisimos meter también a evaluar mapas. Y es otra tesis, ¿no? Otra tesis que también estamos haciendo de cómo se evalúan los mapas o la calidad de los mapas. Para evaluar un mapa se requieren dos conceptos. Uno es el concepto de precisión, que es la predicción de los suelos o tierras que están dentro de una unidad. O sea, si yo tengo una delimitación y digo que esa delimitación tiene suelos azules, entonces yo puedo ir a esa zona y buscar suelos azules. Y si encuentro suelos azules, el mapa es preciso. Y si encuentro otros, no va a ser preciso. Y el otro concepto es la exactitud. La exactitud está relacionada con los linderos. Acuérdense de la franja, ¿sí? De la franja. Y entonces, cuando yo tengo suelos diferentes a uno y al otro lado de la franja, el lindero está bien trazado. Si no, pues no, es un mapa no exacto.
Estos son los resultados, así rápidamente, ¿no? O sea, metimos hasta nuestra propia institución. Somos malísimos para hacer mapas de suelos, pero también metimos el INEGI, ¿sí? INEGI tiene una precisión del 8%. O sea, de cada 100 predicciones le atina 8 y le falla 92. El colegio le atina 4 y le falla 96. Los productores le atinan a 76. Acuérdense, más del 50. Y la exactitud, los linderos de INEGI no encontramos uno que fuera bueno. En el colegio encontramos 14. Para los productores encontramos 88 linderos bien trazados. ¿Sí? Esto nos ha servido para estar criticando, ¿verdad? Y también decir, si ustedes pueden hacer lo que hacemos nosotros y les sale mal, díganoslo. Yo les prometo que se los doy en mis cursos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la tendencia final ya para concluir? La tendencia es que ahorita todo trata de hacerse cuantitativo, ¿sí? Hay muchas publicaciones sobre el mapeo digital de suelos. Mapeo digital de suelos, mapeo digital de suelos con datos limitados o con datos escasos, el uso de la programación R para el mapeo digital de suelos, ¿ves? Sería esa cuestión. También otra cuestión que me llamó mucho la atención últimamente fue esto, otra nueva disciplina, ¿no? La geomorfometría, ¿sí? Donde los modelos de elevación digital son muy útiles. Tiene un capítulo este libro, ¿verdad?, sobre las aplicaciones en el mapeo de suelos, que vale la pena que ustedes también pudieran conseguirlo y leerlo. Y hay una sociedad también ya, la Sociedad de Geomorfometría, que está, que por cierto cambió su congreso para el año 2021. Espero que se pueda llevar a cabo sin ningún problema. Y otra cuestión también esto, ¿no? Que es que estamos hablando ya no de morfología, sino ya estamos hablando de morfometría, ¿sí? Morfometría digital de suelos, donde ya se habla de nuevos equipos, escáner láser, rayos X portátiles de fluorescencia o inclusive el teléfono móvil, ¿no? O sea, ya que en lugar de decir like, pues vamos a sacar fotos de perfiles, ¿verdad? Y vamos a empezar a estudiarlos ya como una imagen, ¿sí? Y entonces, bueno, pues aquí se habla ya de imágenes de perfiles y el mapeo de perfiles. Algo que no quise anotar aquí también y que vale la pena también hacerles ese comentario, es que estamos ya hablando de microcartografía. O sea, hacer mapas a nivel de sección delgada. Sí, también estamos viendo eso, ¿no? Las secciones delgadas tienen, la micromorfología tiene también ya un avance muy grande, porque utilizaba varios tipos de luces, hacía combinaciones, tenía ya criterios, y entonces todo eso nos permite hacer ahora una microcartografía, donde pues definitivamente la líder pues es la doctora Carmen Gutiérrez Castorena. Entonces con esto yo concluyo, ¿verdad? Y si hay alguna pregunta y la podemos responder, con todo gusto, pues vamos a participar con ustedes. No sé, si alguien quiera Sí, participar. bueno, sí, muchas gracias, doctor. Bueno, aquí tiene algunos saludos. Mencionan Gregorio Sánchez y Juan Alvarado, que les parece una excelente ponencia. Y Martín Solís Martínez, desde el estado de Guerrero, le manda muchos saludos, doctor Carlos. Bueno, aquí Carmelina Ongay nos comenta a ver si logramos concretar la pregunta. Dice, ¿ha visitado la zona de la ribera del río Hondo, en la frontera de Quintana Roo con Belice? Es zona cañera. Si podría realizar con su equipo de trabajo, esta zona ha sido impactada más de 30 años con la producción de caña. Los estudios realizados en esta zona los ha realizado la Escuela Instituto Tecnológico de la Zona Maya por el maestro Casanova. Bueno, yo lo que les puedo decir también, por ejemplo, es de que de zonas cañeras
No solamente hemos trabajado en Veracruz, sino también en Morelos. Sí, nada más que en Morelos es de riego. Y en Morelos tiene, desde la época de Hernán Cortés a la fecha, produciendo caña de azúcar. Sí, entonces, definitivamente yo creo que hay alguna influencia antrópica, influencia humana, ¿verdad? Y también se puede hacer este tipo de estudios. La cuestión es de que mi equipo, ¿verdad? Así, si lo quieren poner entre comillas, mi equipo sería mi persona y mis estudiantes. Y mis estudiantes, pues, de maestría y doctorado, son estudiantes también, vamos a llamarles efímeros. ¿Verdad? Van a estar poco tiempo con uno y entonces prácticamente no trabajamos por contratos ni tampoco hacemos estudios cobrando, pero sí podemos enseñar a la gente. Y entonces uno podría decir, si me mandan personas o hacemos un convenio, el colegio de posgraduados con la institución que me comentaba, podemos hacer un convenio para capacitarle a la gente de ese mismo lugar y que entonces sea la encargada de hacer ese estudio. ¿Sí? Yo inclusive me estoy aventando la puntada en estos últimos años de pedirle a los mismos productores que hagan sus mapas. Y ya hay productores que hacen sus mapas. El que les presenté aquí de el Valle del Mezquital es un mapa hecho por productores. Obviamente, pues uno tiene que ayudarles a reconocer los lugares en una imagen de satélite o cositas así, pero definitivamente la mayor parte del trabajo es de ellos mismos. ¿Sí? Esa sería mi idea, ¿no? Entonces, no tengo un equipo como tal, ¿verdad? Pero puedo capacitarle a su gente. Excelente. Muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, mire, aquí continúan los saludos por parte de Guillermina Barrientos, Juan Miguel Guerrero Lázaro, Cristian Abel Contreras, que le mencionan que es un gran placer escucharle. De parte de Jorge Muñoz, menciona que fue una muy interesante ponencia y pregunta si el estudio agronómico y en específico el estudio de los suelos tiene origen en Rusia. Esto es desde la Ciudad de México. Bueno, los estudios agronómicos y de suelos, yo creo que podemos irnos más atrás, ¿eh? O sea, hay mucha información ya en la actualidad. Este autor, precisamente el que está apareciendo aquí en pantalla, en la pantalla que yo tengo de este lado, no sé si se alcance a ver, Alfred Harteming, él se está convirtiendo en el nuevo historiador de la ciencia del suelo. Y él está sacando mucha información, ¿verdad? No solamente de los rusos, sino también de los griegos y de los romanos. Y todavía nos podemos irnos más atrás y probablemente llegar hasta Mesopotamia, ¿verdad? También, y darnos cuenta de que hubo contribuciones que empezaron desde ahí. Sí, entonces, ahorita ya podemos decir que una ciencia organizada empieza en Rusia, definitivamente. Pero que tiene antecedentes, también tiene antecedentes. Muy bien. Esa sería la idea. Y de agronomía también. De agronomía, pues vayamos hasta el río Nilo, ¿no? Si queremos. De acuerdo. Bueno, y entonces aquí en este caso considero pertinente pedirle que si nos pudiese ahondar acerca de este otro tipo de levantamientos que mencionaba usted, que es el etnopedológico. Sí. Me resulta la duda si este tipo de estudios se podría considerar que eran los que se tenían antes de un estudio formal. No, es un estudio formal. Uh-huh. Este estudio etnopedológico es un estudio donde interviene el técnico y el productor. ¿Sí? O sea, sería una combinación de conocimientos, que sería más bien una mezcla. ¿Sí? Porque cuando hablamos de combinación, a veces pensamos en química y nos damos cuenta que una combinación pues es como juntar dos elementos y generar uno diferente, un compuesto diferente. Sí. Y en el caso de la mezcla, sería mantener la idea del productor, mantener la idea del técnico, y entonces manteniendo los conocimientos de cada parte, hacer un nuevo mapa. Pero ese mapa
se traza, por ejemplo, sobre imagen de satélite, se traza sobre fotografías aéreas o se traza sobre mapas topográficos. No es un mapa participativo como tienen algunas escuelas del conocimiento. Es un mapa real, a escala y todo. Entonces, el técnico está dedicado a mantener la escala, a ubicar correctamente los linderos, y el productor nos está diciendo dónde está y cómo es. Aquí sí quisiera yo hacerles un comentario también interesante, y es de que, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿realmente existe conocimiento de suelos en el campo, sí o no? Sí, claro. ¿Verdad? Y entonces uno dice, bueno, puede irse a dos códices de la colonia temprana, el códice de Santa María Asunción y el códice Vergara, elaborados en Tepetlaustoc, donde vienen glifos, o sea, dibujos de parcelas, y dentro de las parcelas vienen dibujos de las tierras o de las clases de tierras o de las clases de suelos, ¿sí? Si hay información, ¿verdad? Nosotros tenemos también muchos datos, tenemos pláticas, ¿verdad? Podemos después ponernos de acuerdo y darles una plática de todo eso, ¿verdad? Que es también definitivamente muy interesante. Sí. Y entonces eso nos permite tener una idea de que sí hay conocimiento afuera, o bien tomar en cuenta el trabajo de Alicia Iwanska de la Universidad de Massachusetts, ¿verdad? También, quien vino a hacer un estudio con una comunidad en el Estado de México. Ay, se me está olvidando ahorita ya el nombre de esa comunidad, Mazahua, ¿sí? De los Mazahuas, y dice Alicia Iwanska, dice, los Mazahuas aceptan su ignorancia en todos los campos del conocimiento, menos en uno, y es en el campo de los suelos, donde dicen que su conocimiento es superior al de los ingenieros, ¿sí? Y uno puede notar también que a veces va al campo y los productores se burlan de uno, ¿sí? Digo, porque uno piensa que uno sabe todo y en realidad pues uno no se da cuenta de que definitivamente también uno es muy ignorante, ¿no? Y que uno Claro. tiene que también aprender a considerar a los productores, a tener una forma de cómo comunicarnos con ellos, cosa que no aprendemos a veces en nuestras escuelas muy técnicas, ¿verdad? Y entonces eso nos causa algunos problemas. Pero sí hay conocimiento afuera, yo digo, y he sostenido que por cerca de 40 años, ¿verdad? Que el productor quiere hablar, nada más que nosotros nunca lo hemos dejado. Ujú, ¿Sí? sí. Es sin duda muy importante, como mencionaba usted, la mezcla, ¿verdad?, de conocimiento que se vaya Sí. construyendo así en una misma dirección. Y bueno, con base en esto surgen pues muchas más preguntas. Mencionan aquí de que cuál es el rango de trabajo en escala cartográfica del mapeamiento etnopedológico. Es de 1 a 25 para arriba, que puede Oh, ser 1 a 20, 1 a 10, 1 a 5, 1 a 1000. ok, la escala es más, un poco más pequeña, Bueno, ¿verdad? se dice que es más detallado. Muy bien, ok. Pues bueno, lo Acuérdense que la felicitan. escala más grande es la 1 a 1. Ujú, sí, Entonces, entre más pequeño sea el segundo número, la escala es más grande. de acuerdo. Sí, claro. Bueno, aquí bueno, lo felicitan por su ponencia y nos preguntan que qué tan útiles pueden ser los mapas y zonificaciones prehispánicas para la planificación agrológica hoy día. Otra vez, si me repite la pregunta. Claro que sí, dice, ¿qué tan útiles pueden ser los mapas y zonificaciones prehispánicas para la planificación agrícola hoy día? Bueno, si yo estuviera haciendo una investigación en relación a ese tema, yo les diría que lo prehispánico, ¿verdad? También, pues es una parte de la revisión de literatura, ¿sí? Y lo moderno tiene que ser moderno. Claro, Puede intervenir la gente, ¿verdad? Actual, puede darnos sus opiniones, puede darnos también la problemática, puede
ayudarnos en muchas cosas, pero ya lo pasado ahora sí que es pasado. Simplemente, recuerdo yo el caso de, nuevamente, de Tepetlaustoc. ¿Verdad? Tepetlaustoc se supone que era un emporio, y ahorita ya cuando uno va al campo, pues lo único que ve, pues ya son zonas muy erosionadas, con la floración de tepetates, ¿verdad? Con muchas cosas que ya son completamente diferentes. Entonces, inclusive se puede decir que a veces la culturización borra todos esos rasgos antiguos y prácticamente ya no tenemos nada. Entonces, yo le diría, como antecedente, está bien, no está bien tomarlo en cuenta, pero no decir que se sigue manteniendo. Muy bien. Bueno, tenemos aquí un comentario acerca de la etnopedología. Le mandan saludos y de que se propone la inauguración de un curso y un congreso sobre etnopedología. Dice que ya se tiene una larga tradición en el tema y desde luego una publicación que recupere el estado del arte. Bueno, otra pregunta también que viene aquí del público es, ¿ha hecho mapeo campesino de degradación del suelo? En caso de que sí, ¿nos puede compartir un poco de su experiencia? Bueno, más bien lo que yo he hecho de degradación de suelos es un mapa nacional, no campesino. Y ahí utilizamos como mapa base un levantamiento fisiográfico, que es un levantamiento de unidades paisajistas, ¿verdad? Que es diferente. O sea, ese mapa no me serviría para dar recomendaciones a nivel parcelario, ¿verdad? Sería una cuestión ahí importante. Ha habido algunas tesis, ahorita estoy recordando una de ellas, que se hizo en una comunidad donde precisamente se aplicó esta clasificación de tierras campesinas y con esta clasificación se aplicó ahora el concepto de degradación de suelos causada por el hombre, que viene del ISRIC, o sea, de Holanda. Es una metodología también holandesa, y entonces se aplicó en esa parte, pero es un área muy, muy pequeñita, que no, o sea, como que es mucho detalle para una metodología tan general como la que estábamos utilizando. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, aquí yo les puedo también, inclusive, enviar la información de ese mapeo nacional de degradación de suelos. Aquí yo quiero comentarles que mi correo es ortiz@colpos.mx, ¿sí? Ortiz, colpos. Luego colpos.mx, y si quieren copia del formato Shape y también la base de datos de este trabajo nacional, que fue del 2002, lamentablemente, 2002, se las puede enviar para que ellos la utilicen. Nosotros lo que estamos haciendo ahorita es, por ejemplo, trabajar a nivel de municipio. Y entonces estamos sacando mapas de degradación municipales, pero del 2002. Sí, no hay oportunidad de actualizar todo eso todavía. De acuerdo. Muy bien, doctor. Bueno, sin duda, el tema de la etnopedología pues ha resultado de gran interés. Entonces aquí Milenka Almanza nos menciona estos procesos de diálogo intercientífico que menciona para levantamientos etnoedafológicos se pueden considerar como el proceso de diálogo de saberes y parte de la ciencia holística. Preguntas. ¿Los productos de estos mapeos requieren ser validados? Si es así, ¿por quiénes? Bueno, contesto de la siguiente manera. Nosotros, antes de que viniera todo esto de lo sustentable, sostenible, ecológico y todo ese tipo de cosas, desde 1978, para ser exacto, tuvimos la oportunidad de conocer a la doctora Barbara Williams, quien puede considerarse como la pionera en este tipo de estudios. Ella no hacía mapas,
nosotros hacemos mapas. Pero ella nos enseñó de cómo sacar la información. Y para sacar la información se hace a través de entrevistas, ¿sí? No encuestas. O sea, es de que el productor o el campesino o el personaje local, ¿verdad? Hable todo lo que quiera. Y nosotros vamos anotando, vamos grabando, o le tenemos que pedir permiso también para hacerlo, y entonces vamos generando toda la información. Y cuando la información se vuelve repetitiva, entonces ya dejamos de hacer encuestas, ¿sí? Cuando estamos haciendo el mapa, solamente requerimos información de una sola persona, y es la persona que conozca todo el área. Generalmente hemos trabajado con los comisariados ejidales, que son los que nos dan los mejores resultados. Entonces, bueno, ya tenemos ese tipo de información, no hay ningún problema. Y me preguntabas algo al final, perdón, que ya me está Oh. pegando Que el si los olvido de las cosas, productos, ¿no? que si los productos de los mapeos requieren ser validados y de ser así, Ah, sí, ¿por quiénes? sí, sí. Miren, siempre que hacemos una tesis, o sea que estamos aquí nosotros trabajando a nivel de tesis, desde los 80s hasta la fecha, estamos haciendo tesis, licenciatura, maestría, doctorado, ¿verdad? Se hace un estudio etnoedafológico. El estudio etnoedafológico o etnopedológico que nosotros utilizamos como sinónimo, decimos que se puede, bueno, consta de dos partes. Uno es el hacer el mapa, y el mapa, digamos, es teniendo un mapa base y recorriendo parcela por parcela con el comisariado ejidal, y entonces ya tenemos nuestro mapa. Ese mapa también, bueno, ¿cómo lo valido? Esa sería la pregunta. Y entonces decimos, bueno, la manera como estamos validándolo es haciendo una clasificación científica. Puede ser la taxonomía, puede ser la WRB. Hacemos un perfil, inclusive donde el productor nos diga donde la tierra, él le llama legítima, es legítima, o sea, representativa, pues, para ser más claro. Entonces ahí hacemos un perfil y entonces comparamos los perfiles y nos damos cuenta que las diferentes clases tienen diferentes unidades de clasificación. Eso para nosotros es la comprobación. Sí, sería la idea prácticamente. Y de los linderos también nosotros podemos estar comparando. Es muy fácil, ¿verdad? A veces también hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, en Atenco, en San Salvador Atenco, Estado de México, hay una clase de tierra que le llaman cacahuatuda. Esa tierra cacahuatuda, cuando tú la pisas, truena como cacahuate, por eso se llama cacahuatuda, y truena como cacahuate seco. Entonces tú vas caminando y va tronando, 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 ¿no? Cuando deja de tronar, significa que estás en otra clase. Y entonces les digo, podemos hacer mapeos hasta de oído, ¿sí? Y va a ser tan preciso como lo mostramos con la tesis de Geverino, ¿verdad? De tener precisiones y exactitudes de mucho más del 50%, que es lo que nos pide el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. De acuerdo. Bueno, doctor, pues como siempre es un gusto escucharle, le agradecemos muchísimo esta plática y bueno, con ya con esta pregunta damos por terminada la sesión. Queda disponible el correo del doctor para que lo contacten y puedan solicitar el material. Les repito, el correo es ortiz@colpos.mx. Bueno, ahí el doctor estará disponible. Y bueno, pues ya con esto nos vamos a un pequeño receso. Volvemos a las 12:20. Por favor, no se despeguen. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes. Buen día. Cuídense mucho.